Gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Los felicito por estar un sábado, 5 menos 20 de la tarde. La verdad que los felicito por este espacio que, como decía Pri, ¿no? Cuesta un montón poner en palabras que tenemos que hablar de suicidio. Está costando, pero estamos saliendo un poco de este marco estructural y las iglesias están abriendo las puertas para que podamos hablar sobre esta temática que se está transformando en una problemática social. Pero antes de seguir me presento, yo soy Mónica Pino, tengo 50 años, estoy casada con Juan José Bodnar hace 25 años, tengo 2 hijos, Valentín de 21, que bueno, él está estudiando, es profesor de informática, Felipe de 17, que está terminando la secundaria, vine acompañada con mi gran amiga Sole, mi copiloto, viaje largo porque nosotros nos congregamos en San Miguel, la iglesia es Aposento Alto, calle El Sonda, pero las dos vivimos en Presidente Derqui en Pilar, así que 2 horas de viaje tuvimos para llegar acá. Con mi esposo estamos a cargo de los jóvenes, con otro matrimonio, Sol está a cargo de los adolescentes. Ahí estábamos hablando un poco con Joca, con Pri, en la iglesia donde bueno, hay muchos jóvenes también, muchísimos jóvenes, estamos trabajando mucho con ellos. Y bueno, en mi vida secular yo soy licenciada en trabajo social, ya hace 5 años. Yo trabajo en una fundación que se llama la Fundación Juguemos y Caminemos Juntos, si nos quieren seguir en Instagram. Es una fundación que se dedica a trabajar con niños vulnerados. Nosotros recibimos niños de 0 a 9 años, donde la última instancia que se tiene es la judicialización. Antes de poder sacarlo de su hogar, de ese entorno de peligro, ven si puede algún familiar o algún referente afectivo hacerse cargo. Cuando no hay ese referente afectivo o esa familia biológica, nosotros lo recibimos. La fundación hoy tiene 110 niños. Tenemos 3 casitas, nosotros no nos llamamos hogar de niños, sino que nos llamamos casitas. Una casita que es la casita de Suseli, que está en Escobar, en Mateu, donde yo estoy ahí de lunes a viernes. Ahí yo tengo 25 niños, el más chiquito tiene 10 meses, la más grande tiene 14 años, que está esperando un trasplante de riñón. En el medio tenemos niños de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9. Después tenemos otra casita que se llama la Casita de los Sueños, que está en Pilar, ahí también hay 25 niños, donde los más chicos, el gran porcentaje tienen entre 1 o 2 años, que les llamamos los deambuladores. Después tenemos una casita de los bebés, que tenemos bebés de 1 mes, 10 días, 15 días judicializados. Ahí tenemos 10 bebés y aparte tenemos 50 bebés en familias de tránsito, familias de acogida. No sé si ustedes han escuchado este sistema. Nosotros con mi esposo fuimos familia de tránsito, familia de acogida por 1 año y medio. Tuvimos un bebé. Llegó a nuestras vidas, a nuestra casa con 1 mes. Él nació con cocaína en sangre, con marihuana en sangre, una mamá de 16 años con un parto domiciliario. Nos llamaron si teníamos vacante y me tocó a mí irlo a buscar al hospital sin saber que después iba a terminar en casa. Lo tuvimos por 1 año y medio, hace 3 meses se fue en adopción y agradecemos a Dios por haber llegado Leandro a nuestras vidas, porque nos sacó de la zona de confort, porque nos sacó de nuestra rutina, porque invertimos tiempo en él, tiempo de calidad, tiempo espiritual en él. Nosotros pusimos como un paréntesis en nuestra vida, como un punto, no un punto final, sino que este año y medio mi familia y yo nos dedicamos al 100% de Lean. Cuando llegó Lean no conectaba, no movía las extremidades. Empezamos a hacer un trabajo muy arcaico, muy tradicional, de trabajar con Lean hasta que él se fue de casa con sus papás adoptivos sabiendo orar, cantando
canciones de la escuelita con 1 año y medio y nosotros creemos que él va a ser una pequeña luz en esa casa adoptiva donde tenemos una excelente relación con la familia adoptiva. Nos visitamos, nos llamamos, oramos por ellos. Pero bueno, yo me desempeño ahí, amo la niñez, trabajamos por ellos. La directora es cristiana, entonces a mí me da la oportunidad de poder hablar a los niños que tengo, de hablarles de Dios, de que hay un Dios que los ama, que los cuida, que los protege. Nosotros tenemos niños abusados, niños golpeados. Yo quiero ustedes que sepan, y ahora entramos en el tema, que hoy la sociedad, el adulto ya no alcanza con abusar sexualmente con el niño, sino hay otra, más perversión hay hacia el niño. Satanás viene por el niño, Satanás viene por la niñez, Satanás viene por los adolescentes porque son los que tienen como más trayectoria en lo que es de vida, ¿no? El adulto que no conoce al Señor, ya Satanás lo destruyó. Entonces por eso viene por los niños. Entonces, ¿qué hace? Destruye lo que Dios, lo que acaba, ¿cómo es tu nombre? Samuel leyó en Génesis, lo que instituyó Dios como una institución, la familia, Satanás viene a destruirlo. Entonces nosotros recibimos niños, ya no golpeados, abusados sexualmente, sino psíquicamente también, emocionalmente ultrajados, ¿no? Porque ese adulto hay un alto grado de perversión que ustedes no se imaginan. Ustedes ni se imaginan el grado de perversión que el adulto tiene hacia ese niño. Yo siempre digo, nosotros recibimos niños rotos y de a poquito tratamos de ir armándolo y que ellos puedan confiar en ellos primero y saber que hay un Dios que los ama, que los cuida y que en todo eso no tuvo nada que ver Dios. Entonces yo agradezco a la fundación que me permite, yo me propuse como una meta que ningún niño que salga de la casita, del hogar, se tiene que ir conociendo al Señor, con el Señor Jesús en el corazón. Después Dios seguirá haciendo la obra. El sembrador salió a sembrar, dice la palabra de Dios. Así que bueno, en eso me desempeño, es un trabajo duro. A mí me dicen, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? Hoy el Señor me da la fuerza, me da el poder trabajar con ellos y amo lo que hago. Es un trabajo casi de 24/7, pero bueno, la satisfacción da cuando ellos pueden sentarse a la mesa y orar y dar gracias a Dios y decir, bueno, hoy leemos la Biblia, un texto, y eso no tiene precio. Así que bueno, oren por esta fundación, oren por los niños, y sabemos que Dios tiene un propósito cuando estos niños llegan a nuestra fundación. Hoy, dicho esto, empiezo ya con el tema. Es un tema, como dije, un tema donde cuesta mucho hablarlo. Yo hice una diplomatura en la Universidad de Flores de suicidología. A mí me habían llamado para ir a Juntos San Juan y yo me había preparado todo con el tema de todo lo que es violencia, abuso, que lo hacía de taquito, ¿no? Porque aparte que estaba en el hogar, yo me había especializado en abuso sexual y violencia, pero nunca lo había hecho en suicidio. Cuando llegamos a San Juan y nos llaman y nos dicen, habíamos llegado una semana antes nosotros, y nos dijeron, no, nos cambiaron el tema. Tienen que hablar de suicidio porque hay una tasa importante de suicidio en San Juan. Y bueno, nos dieron todo. Y yo, la verdad que no sabía mucho de qué es cuando hablamos de suicidio. Ni siquiera lo había escuchado mucho, como que... Entonces ese tiempo en San Juan es como que solo leía. Y la psicóloga que me tocaba, que estaba conmigo en la dupla, ella estaba como más en el tema. Entonces cuando vine de San Juan me propuse y dije, no puede ser, me gustó el tema, por eso empecé a hacer este curso y esta diplomatura y me fue informando, interiorizando más y más y más, porque realmente es una problemática que está acá afuera. De hecho, la estadística lo acaban de hacer, o sea, es increíble que lo hicieron acá en la iglesia, imagínate afuera, ¿no? Con solo ver las estadísticas se habla y ver que es una problemática que lamentablemente el Estado no invierte en poder trabajar con una política social que podamos hacer algo con esto, lo que está pasando,
pero la idea es no quedarnos con esto. Entonces los felicito que están acá ustedes sentados para poder escuchar, para poder saber qué pasa cuando hablamos de suicidio y por qué necesitamos nosotros hablar de suicidio. ¿A dónde apunto? Bien, ¿por qué? Porque dice que mundialmente 727.000 personas murieron por suicidio en todo el mundo en el 2021. Imagínense, estamos en el 2025. Ese es ese informe de la Organización Mundial de la Salud. Bien. Ay, yo no pasaba, perdón, qué tonto. Me quedé con mi computadora. Bien. Dice que se registraron, miren, más muerte por suicidio que por malaria, VIH, SIDA, cáncer de mama, guerra y homicidio en el mundo. Fíjense qué importante y es poder tocar este tema. Seguimos. El suicidio fue la tercera causa principal de muerte en jóvenes de 15 a 29 años después de los accidentes de tránsito y la violencia interpersonal. Esto lo estamos viendo en el tema a nivel mundial. Cada 100 muertes, una fue por suicidio. O sea, fíjense en que en la parte mundial, la Organización Mundial de la Salud nos está diciendo que superó la enfermedad de la malaria, superó los homicidios y superó el HIV. Fíjense si no es tan importante tocar este tema. Este puente, ustedes saben que este puente une Chaco con la provincia de Corrientes. Se llama Puente General Belgrano. Es muy significativo porque suelen ir las parejas de novio a pedirle casamiento, a ponerse de novio, ponen los candados. Es muy popular este puente. Pero también este puente es muy popular, sí. Tengo agua, sí, gracias. Este puente es muy popular porque acá se registraron los mayores casos de suicidio entre Corrientes y Chaco. Este es un lugar elegido por las personas que están pasando por un momento especial en su vida y deciden quitarse la vida. Entonces una iglesia que está cerca de este puente decidió hacer algo, es decir, ¿qué hacemos con esta estadística? No se quedaron de brazos cruzados. Entonces lo que hicieron, crearon una organización que se llama Los Ángeles del Puente. Estos Ángeles del Puente caminan 24/7, hacen rotaciones de 2 horas, están capacitados, están siendo coachados, están siendo con la policía, con la ambulancia, con la iglesia, y no hay un solo día que no patrullen el puente. Y ya llevan, en lo que va del año, en el puente Chaco Corrientes, 179 vidas fueron rescatadas gracias a la oración, la fe y la acción. 179 vidas fueron rescatadas, personas que querían quitarse la vida. Y gracias a esta organización que se llama Los Ángeles del Puente, pudieron ser rescatadas y que no pudieron llevar el suicidio propiamente dicho. En el 2024, miren este número, en la Argentina, 4.195 personas murieron por suicidio en Argentina. 4.199 personas. Esto quiere decir que en la Argentina hoy constituye la segunda muerte en la franja etaria de 10 a 19 años. ¿Ustedes saben cuál es la primera causa de muerte en la Argentina? Son los accidentes de tránsito. Y la segunda causa de muerte en la Argentina constituye la muerte por suicidio. Y fíjense qué importante el rango etario. Es de los 10 a los 19 años. Es donde se registra
un alto índice. Esto se registra de entre los 10 hasta los 35, 40 años. Pero si hacemos una estadística, el pico más alto lo tiene entre los 10 y los 19 años. Siguiendo esta estadística, sabiendo que es la segunda causa de muerte en la Argentina, nosotros le decimos una muerte no provocada. ¿Qué quiere decir? Por eso no se le puede poner nombre, porque cuando una persona mata a otra es un homicidio. Cuando un hombre mata a una mujer es un femicidio. Cuando un hijo mata a un padre es parricidio. Pero en esto no se le puede poner nombre porque se quitan ellos mismos la vida, por eso se le llama suicidio. Entonces, basado en esta estadística, que es la segunda causa de muerte en la Argentina y que el rango etario lo abarca entre los 10 y 19 años de edad, esto quiere decir que es muy probable que en tu círculo inmediato de relaciones hayan personas que estén luchando contra estos pensamientos o sentimientos. ¿Escuchaste bien, no? Esto quiere decir que si vos tenés un grupo de personas, de amigos, puede ser que haya una persona que esté luchando contra estos pensamientos y estos sentimientos suicidas. Y yo lo acabo de ver recién en la estadística que pasó Priscila. El color azul abarcó mucho. Esas preguntas que ustedes hicieron se ve reflejado acá en las estadísticas. Y hoy, si vos tenés un grupo de amigos, seguramente por estadística hay alguien en tu círculo más cercano que está luchando con estos pensamientos o estas ideas suicidas. Hice como una breve introducción estadística, por ahí los números aburren, pero es importante que podamos entender, y vuelvo a repetir, qué hablamos cuando hablamos de suicidio, porque es una problemática, porque está pasando, porque salimos afuera y seguramente te vas a encontrar con una persona que esté luchando contra estos pensamientos. Pero antes de seguir, yo les quiero preguntar algo. ¿Ustedes me pueden dar una definición de la palabra mito? Mito. ¿Qué significa para ustedes mito? Creencia. ¿Qué más? Un cuento que explica algo de la actualidad. Un cuento que explica algo de la actualidad. ¿Alguien más? Mito. Bueno. Exacto. Muy bien. Un 10. No se escuchó. Ahora lo pongo acá porque lo dijo exactamente como lo tengo acá. El mito es una historia o creencia tradicionalmente aceptada, pero que no está respaldada por una evidencia concreta o hechos científicos. Es como lo dijiste vos. El mito es una creencia. Es el boca en boca que socialmente está aceptado, pero no está comprobado científicamente, no está comprobado y no está basado en hechos reales. Como no está basado en hechos reales, no puede ser comprobado científicamente. Pero, como siempre pesa más la opinión social, el mito comienza a ser creencia factible y real porque está socialmente aceptado. En el suicidio existen mitos, que seguramente ustedes lo habrán escuchado. Por eso yo quiero siempre primero explicar qué significa mito, para que ahora vamos a ver sobre algunos mitos que escuchamos sobre el suicidio. Entonces, partiendo de la premisa que los mitos no son comprobados científicamente porque no están basados sobre hechos reales y que sí está socialmente aceptado, ahora vamos a ver unos mitos sobre el suicidio. Miren. Uno de los mitos dice que las personas que hablan de suicidio rara vez se suicidan. Eso es un mito, eso es error. Las personas que hablan de suicidio es porque realmente están pasando por un momento especial en su vida. Y están diciendo, hola, acá estoy, necesito ayuda. Por eso es un mito que si las personas hablan de suicidio, rara vez se suicidan. Otro mito, solo desean morir y nadie puede sacarlos de esa idea. Error. Y ahora lo vamos a ver. Ellos no desean morir. La persona que decide quitarse la vida, suicidarse, no desean morir.
Y no es que nadie los puede sacar de la idea, que ahora lo vamos a ver. Sí podemos ayudar a esta persona a sacar esa idea del suicidio. Otro mito es, un intento de suicidio implica que siempre tendrá idea suicida. Mito. Y está comprobado científicamente que se puede trabajar con esa persona que tuvo un intento de suicidio y si se trabaja bien, integralmente, esta persona puede no tener más idea suicida, siempre con un buen acompañamiento. Seguimos con los mitos. No desean morir. Las personas que hablan de... acá. No desean morir, solo quieren llamar la atención. Mito. O sea, las personas no desean morir. La persona que pasa por el suicidio, y ya lo vamos a ver, no es que desean morir, ni tampoco quieren llamar la atención. Jamás la persona que quiere quitarse la vida o se quita la vida, jamás lo va a hacer para quitarse la atención. Es lo que, ahora vamos a ver explicando sobre el proceso, es lo que en ese momento esa persona tenía. Pero no quería morir ni tampoco quería llamar la atención. Otro de los mitos es, si de verdad se hubiera querido matar, ya lo hubiera hecho. ¿No? ¿Han escuchado eso? Y la verdad que es un mito, porque el suicidio propiamente dicho es la última opción que tiene esta persona que está pasando por el proceso suicida. Entonces esta persona no es que si verdad se hubiera querido matar, que la persona no se quiere matar. Ahora lo vamos a ver. Por eso no lo hizo antes, porque la persona no se quiere quitar la vida, quiere terminar con ese problema que le está atormentando. Otro de los mitos es, toda persona que se suicida está atravesando una depresión. Y esto que tenemos es el que más escucho. El que más escucho es, estaba depresivo y se quitó la vida. Y en realidad no es así. Porque la persona que hoy esté pasando por un estado depresivo va a decir, mi final es el suicidio. Y no es así, porque la depresión, bien tratada, puede salir adelante. Y no es que te lleva a quitarte la vida estar depresiva. Puede ser un causal, pero no es el detonante. ¿Me explico? Entonces esto es importante que podamos entender cuando hablamos de los mitos, porque yo escucho mucho esto de estaba depresivo y se mató. Y no es así. Fue una acumulación, que lo vamos a ver, de causas que le provocó a esta persona poder querer quitarse la vida. Dice, para intentar suicidarse hay que ser valiente o cobarde. Chicos, la persona que se quita la vida no es ni valiente ni cobarde. Es una persona que estaba pasando por un momento especial en su vida y lo único que pudo hacer en ese momento es quitarse la vida. Ni es valiente ni es cobarde. Simplemente tenía eso ahí y no tenía otra persona o alguien que pudiera acompañar en ese proceso que estaba pasando a esta persona. Entonces, hemos visto las estadísticas mundiales, estadística en la Argentina, ni más lejos esta estadística que ustedes hicieron, que habla sobre una problemática que seguramente hay alguien en tu entorno que esté pasando por este proceso. También les expliqué un poco sobre los mitos. Entonces, ¿qué sabemos sobre suicidio? ¿Qué sabemos por suicidio? Primero, que cada un suicidio hay 20 intentos fallidos. Y aquí nos está dando, y estamos empezando a abrir el panorama, esto de romper los mitos. O sea que una persona que decidió quitarse la vida, mínimo pudo haber tenido 20 intentos fallidos. ¿Qué pasó ahí en esos 20 intentos fallidos que nadie pudo acompañar a esa persona? ¿Me explicó? Esa persona que tuvo 20 intentos fallidos estaba levantando la mano y diciendo, acá estoy, ayúdenme. Las personas que se suicidan no desean morir, solo desean terminar con el problema que los hace sufrir. La persona que decide quitarse la vida, y esto es importante que lo puedan entender, esta persona no quiere morir, no se quiere quitar la vida.
esta persona quiere terminar con ese problema que realmente lo está agobiando. Miren que cómo uno lo va dando vuelta. O sea, la persona que se quita la vida, y lo vuelvo a repetir para que lo podamos entender, no es que quiere morir. Simplemente lo que le está pasando es que esa persona, cuando decide quitarse la vida, piensa que va a terminar con el problema, que tanto lo está acongojando, que tanto lo tiene mal, y esa persona piensa que quitándose la vida va a terminar con ese problema, pero no se quiere morir. Jamás esa persona que se quiere quitar la vida quiere hacer un dolor a su mamá, a su papá, a su novia, a su esposo, a su esposa, a su hijo. Jamás. Esa persona que se quiere quitar la vida jamás le quiere producir un dolor enorme a su familia. Como no lo quiere hacer, no lo entiende porque está pasando por un momento especial en su vida, cree que quitándose la vida va a terminar con ese problema. Entonces, es importante entender que el proceso suicida no se explica solamente por una sola causa. Lo más visible es la última causa o el hecho que lo desencadenó. Está compuesto por una multicausalidad. Otro punto muy importante. Es importante que podamos entender que el suicidio está compuesto por una multicausalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Vivimos cerca de la estación de Derqui. Es una estación de tren donde circula mucha gente, muchísima gente. Por lo tanto, tanto el puente como el tren son métodos como más rápidos para que la persona decida quitarse la vida. Y un día Felipe, mi hijo, venía de la escuela, era como 4 meses, y no llegaba, y la madre como lo empezamos a preocupar. Entonces me dice, no, mamá, está cortada las vías, no puedo cruzar, porque parece que alguien se tiró a las vías. Entonces cuando vino Feli con la noticia, me dice, no, era una chica de 16 años porque se peleó con los novios y se quitó la vida. Se peleó con el novio y se tiró bajo el tren. Entonces yo le dije, Feli, no fue así. Ella no se tiró debajo del tren porque se peleó con el novio en ese momento. Sí fue el detonante, ¿me explicó? Fue esa gotita, pero ella ya venía con diferentes causas que lo último que como que la empujó a tomar esa decisión fue haberse peleado con el novio. Pero no es que, porque se peleó con el novio y se quitó la vida, error. Cuando una persona decide quitarse la vida es por una multicausalidad. En Derqui se suicidó una chica en abril, marzo. Ella tenía un gimnasio. Tenía un cuerpo espectacular, pero se enteró, las redes decían que se enteró que el esposo la engañaba. Entonces, ¿qué hizo ella? Se suicidó en el gimnasio. Entonces las redes empezaron a escrachar al marido, culpa tuya porque lo engañaste, bla, bla, bla. Y a mí me interesó porque quería saber quién era ella. Entonces yo la stalkeé, la busqué en el Face y empecé y llegué al 2019. Y ella empezó a postear letras de canciones que decía que se quería morir. Empezó a poner frases de que estaba mal, 2019. Empezó a escribir que si ella no estaba más en este mundo a nadie le iba a importar, 2019. Nosotros vemos lo último. Entonces la sociedad que dice, por culpa que el marido la engañó, se quitó la vida. No, eso fue el detonante. Pero evidentemente esta chica estaba pasando por la fase del proceso suicida. Entonces es importante que podamos entender que el suicidio está compuesto por una multicausalidad. Esta semana, viendo el noticiero, y le saqué una foto, porque también los medios de comunicación confunden, y mucho. Acá dice, hace un año Emma se suicidó. Esto fue la semana pasada, el miércoles, acá en Canal 13, yo le saqué la foto. Dice, hace un año Emma se suicidó. Y chiquitito dice, el viral que mató a Emma.
Fíjense el subtítulo, el viral que mató a Emma. Emma tenía 16 años, se grabó semidesnuda, bailando y demás, se viralizó, uno de los compañeros lo viralizó como en 13 razones, no sé si ustedes vieron esa serie, y bueno, entre comillas, dice el viral que mató a Emma. Y no fue así, porque cuando la mamá empieza a hablar y a mí me llamó la atención, por eso le saqué la foto, la mamá empieza a contar de que la nena ya venía con temas emocionales. Y ella, miren esa cara de tristeza porque le estaba contando al cronista que sí, ella empezó a contar cómo venía Emma, venía mal en la escuela, venía esto, venía y cómo sí, que tenía problemas, ella se había separado. Pero fíjense cómo los medios de comunicación vuelven a poner al suicidio con una sola causa, el viral que mató a Emma. Hace un año Emma se suicidó y esto no es así, porque está comprobado científicamente que la persona que se suicida es porque ha sido una multicausalidad, no solo una causa. Entonces, lo correcto es hablar del trastorno del comportamiento suicida. Eso es lo correcto cuando nosotros hablamos. ¿Por qué decimos trastorno y comportamiento? Porque estamos pasando por un momento especial en nuestra vida que puede llegar a transformarse en un trastorno y cambia nuestro comportamiento. Pero no quiere decir que esa persona se va a quitar la vida. Sí empieza a marcar ciertos indicios en su comportamiento que nosotros tenemos que afinar nuestro ojo y decir, Juancito, algo le está pasando. ¿Te viste cómo vino? ¿Viste cómo se está aislando? ¿Viste cómo se está tapando los brazos? Porque quizás tiene autolesiones. Entonces, por eso es importante que hablemos sobre el trastorno del comportamiento suicida. Entender que el suicidio es un comportamiento. No es que la persona que está pasando por un momento se levanta y dice, bueno, listo, quiero terminar con mi vida, voy y me tiro bajo el tren. No, esta persona ya viene arrastrando de hace varios tiempos algo que lo está quejando, algo que no lo deja pensar nada más que en la idea suicida. Entonces, este comportamiento del trastorno suicida está compuesto por un proceso, que a su vez este proceso tiene una sucesión de fases. Por eso se llama el proceso suicida. ¿Por qué hablo yo del proceso suicida, de la fase suicida? Para que ustedes puedan ver que la persona que se quita la vida tuvo 20 antes intentos fallidos. Y en esos 20 intentos fallidos estuvo en el proceso suicida y estuvo en la fase suicida. ¿Me explicó? Entonces el suicidio está compuesto por un proceso. Y antes de llegar al suicidio tuvo que pasar por 7 fases, por 6 fases, aunque lo vamos a ver, antes de llegar al suicidio propiamente dicho. Entonces, el proceso suicida es una sucesión de fases que se inicia con la dificultad de la resolución de problemas de la vida cotidiana y finaliza, en algunos casos, con el suicidio. Fíjense que dice que no finaliza con el suicidio. En algunos casos finaliza con el suicidio. Fíjense qué importante es que ustedes estén ahí sentados escuchando esto, escuchándome a mí, escuchando sobre esta problemática, porque podemos hacer, y ustedes pueden hacer un montón pueden hacer. Y entender de que sí, este proceso suicida está compuesto por una sucesión de fases que tiene que ver con una dificultad de resolución de problemas y que rara vez, muy rara vez, termina en algunos casos con el suicidio. La fase del proceso suicida está compuesto por 7 fases. La primera fase es la acumulación de problemas. La segunda fase es la acumulación de conflictos. Ahí hacemos un parate porque pasa en la tercera fase que es crisis. Ahí hacemos un parate
y pasamos a la cuarta fase, que son los pensamientos negativos. La quinta fase es la ideación suicida. La sexta es la crisis por intento de suicidio. Y la séptima es el suicidio propiamente dicho. Fíjense cómo esa persona que llegó a quitarse la vida ya tuvo que pasar por 6 fases para llegar acá. No es que hizo así y llegó acá, no. La persona pasó por 6 fases y acuérdense que la persona que se suicidó tuvo 20 intentos fallidos antes. Entonces, ¿qué quiere decir? La acumulación de problemas, la acumulación de conflictos. La persona, yo lo llamo que está pasando por un momento especial en su vida, no tiene la capacidad de la resolución de problemas. ¿Qué pasa con esto? Está pasando por un momento especial emocional en su vida que hace que cuando se le presenta el problema no lo puede solucionar, no lo puede resolver. ¿Por qué no puede? No puede, porque está pasando por un momento especial, porque emocionalmente no está bien, no está estable y no lo puede solucionar. Ay, ¿cómo no te vas a enojar por eso? Ay, pero es una pavada. Bueno, pero para esa persona no es una pavada. ¿Me explico? Para esa persona es un problema. Y si te lo está contando a vos, que para vos es una pavada, para él es un gran problema. Y les cuesta resolverlo porque emocionalmente no está estable para poder solucionarlo. Entonces, como no está estable, inmediatamente se transforma en una acumulación de conflictos. No lo puede solucionar. Como no puede solucionar, empieza a tener conflictos. Vos no me entendés, ¿para qué te lo cuento? Es mi problema y vos me decís que no es nada. Entonces empieza a tener una acumulación de conflictos. ¿Qué pasa con esta persona que está en la fase 1, está en la fase 2? Como no puede resolver por sí misma ese problema que lo está quejando y que tiene una acumulación de conflictos, ¿sabe qué es lo que hace? Lo encapsula. Agarra, no sé si ustedes vieron intensamente, lo encapsula y se lo pone acá en la cabeza y lo pone a un costado. Lo encapsula como diciendo, listo, ya está, tengo este problema, tengo estos conflictos, pero no están resueltos. No lo resolvió al problema, solamente que lo encapsuló. Nosotros recibimos en la fundación, como les dije, niños abusados. Yo tenía un nene de 3 años, 3 añitos, no teníamos la historia de él muy clara. Yo me imaginaba que este nene había sido abusado por algunos comportamientos que él tenía, por algunas actitudes físicas que tenía. Él le costaba hablar, ¿no? Por todo lo que pasó. Entonces, un día lo estaba bañando una de las cuidadoras y me manda un mensaje y me dice, Moni, vos sabés que lo estaba bañando y fulanito me dice, soplame acá. Soplame acá. Lo hago más explícito, chupame acá. Nene de 3 años. Y entonces le digo, a mí me hizo un nene de 3 años que no podía hablar y que explícitamente diga eso. La llamó mi amiga psicóloga, la que compartí en San Juan. Entonces le cuento, mirá Leo que está pasando esto. Entonces me dice, Moni, ¿sabes lo que pasa? Puede ser que un nene de 3 años que no habla y que cuando había pasado 5 meses que estaba con nosotros, cuando lo están bañando, dice esto. Entonces, Damaris, mi amiga, me dice, mira Moni, sí. ¿Por qué? Porque este nene fue abusado y lo encapsuló. Lo encapsuló. Ese abuso, el bebé lo encapsuló. Pero hizo algo que lo detonó. ¿Por qué? Porque cuando él fue abusado cuando lo estaban bañando. Entonces, cuando lo estaban bañando y ese nene se sintió seguro, porque cuando lo estaban bañando no lo estaban siendo abusado, lo pudo decir. Entonces, lo sacó. Pudo poner en palabras ese bebé de 3 años que estaba siendo abusado. ¿Qué voy con esto? Que cuando están en el proceso del fase suicida y que estamos en estas fases y que no pueden resolver el problema y lo tienen una acumulación de conflictos, como no tienen las herramientas emocionales para poder resolver este conflicto, lo encapsulan, como que no pasó.
Como que no pasó nada. Pero sí, porque en ese encapsulamiento en algún momento va a salir. Va a salir y va a disparar. Y ahí se transforma en una crisis. Cuando ese encapsulamiento se desencapsula, se transforma en una crisis. Y empieza a pasar a la cuarta fase, que son los pensamientos negativos. ¿Qué son los pensamientos negativos? Yo no sirvo. Si me voy de acá, nadie se va a dar cuenta. Nadie me escucha. No soy nadie. Nadie me ve, nadie me tiene en cuenta. Y entonces los pensamientos negativos empiezan a tapar lo poco que él puede tener de pensamientos positivos. Ya el pensamiento negativo empieza a tomar posesión de su mente y empieza la fase 5, la ideación suicida. Empieza a tener y a planificar cómo se puede quitar la vida. Y empieza a buscar ideas. Y empieza haciendo cartas. O empieza a hablar como de despedidas. Empieza a ir cerrando ciclos. Empieza a dar indicios de que esta persona empieza a idear el suicidio. Empieza a ver en las redes cuál es la mejor manera para quitarse la vida. Empieza, ya su mente ya la captó estos pensamientos negativos. Este encapsulamiento desencapsuló y está cooptado toda la mente en pensamientos negativos, que lo único que puede pensar es una ideación suicida. Ya empieza a idear qué horario puede ser, qué día puede ser, cómo lo puedo hacer, empieza a escribir cartas, empieza a postear, empieza a hacer cierres con amigos. Ahí empieza la ideación suicida. Y pasamos a la sexta, que es crisis por intento de suicidio. Es lo que vimos, los intentos fallidos, la crisis por intento de suicidio. Y la fase 7 es el suicidio propiamente dicho. Para poder entenderlo mejor, lo puse como en un semáforo. Las fases verde son la 1, la 2 y la 3. Es la acumulación de problemas y la acumulación de conflictos. Ahí nosotros podemos intervenir. Vos podés intervenir. Yo puedo intervenir. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener el ojo afinado a mirar el otro. Estamos en una sociedad donde a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación nos enseñan a mirar nuestro ombligo. Nos enseñan a mirar a nosotros y no mirar al que yo tengo al lado. Vos podés, vos esto, vos tenés que tener un cuerpo bonito, vos. Y nos enseñan a no mirar con empatía a la persona que tengo al lado. Entonces yo me encierro tanto en mí misma y no te miro a vos, que vos venías con una cara y de repente tu rostro empezó a cambiar. Entonces mi mirada, no te estoy mirando, te estoy viendo. Ah, viniste, hola, ¿qué tal? Entonces eso lo que debemos nosotros como hijos de Dios, como ciudadanos, ser personas empáticas y saber que nosotros y ustedes que están sentados ahí pueden hacer un montón. Con solo sentarte y escuchar y decir, che, algo te está pasando. Te veo raro, te veo rara. Antes te reías por todo, te veo que estás llorando un poco más, cambiaste tu forma de vestir, ya no te estás arreglando, no te estás bañando, veo que te estás tapando mucho los brazos. Son llamados de atención que nosotros podemos hacer porque están en la fase verde, están en las dos fases, en la acumulación de problemas y en la acumulación de conflictos, y ahí nosotros podemos intervenir. No hace falta que sean trabajadoras sociales, no hace falta que seamos psicólogos, no hace falta que seamos psiquiatras, solo hace falta que seas vos y que puedas mirar con empatía esa persona que está haciendo cambios notorios. Y la persona no te va a decir, Samuel, necesito ayuda, porque no puede poner en palabras lo que le está pasando. Pues esa persona físicamente está mostrando a la sociedad algo que le está pasando. Entonces, si vos tenés a un amigo, tenés un grupo de amigos que te juntás, que te ves todos los días, o prácticamente todos los días, te tenés que dar cuenta que algo le está pasando a esa persona.
o van a jugar al fútbol, se tienen que dar cuenta si realmente tenemos una mirada empática. Correr nuestra mirada de nosotros mismos y poder mirar al otro y decir, algo le está pasando. Y rompo esa timidez o rompo en ese lugar que estoy bien, ir y preguntar. ¿Y saben qué? Quizás nos cuesta mucho ir a preguntar, pero digo, ay, si me dice que se quiere matar, ¿qué hago? Si me dice que fue abusado, ¿qué hago? Si me dice que en casa el padre le pega a la madre, ¿qué hago? Si me dice que le está yendo mal a la escuela, ¿qué hago? ¿Saben qué pueden hacer? Escuchar. Vamos. Sentarte, mirarlo a los ojos y escuchar. Porque esa persona, ¿saben lo que necesita? Es que sea oída, que sea escuchada. Miren todo lo que podemos hacer. No tenemos todas las respuestas, no tenemos soluciones, pero con solo sentarte, mirarlo a los ojos y decir yo te escucho sin interrumpir, dejar que esa persona, después nosotros vamos a recurrir si estamos en la iglesia, al pastor, le está pasando esto, y si hay profesionales, vamos al profesional, pero el primer paso ya lo diste, te sentaste, tomaste un tiempo para esa persona, porque esa persona nadie le dedica un tiempo. Estamos así, a full en la vida, ¿o no? A full. Ya viene todo preparado para el microondas, porque no tenemos tiempo. La facultad, el trabajo, el fútbol, pum, eso no tenemos tiempo. Y lo traemos a la vida cotidiana, al uno al uno. No tengo tiempo para escucharte. Y esa persona necesita algo recontra valioso que es el tiempo. Ustedes saben que el tiempo es algo que no se recupera. Podemos perder plata, lo podemos recuperar. Pero el tiempo es realmente valioso y es algo que no se recupera. Por eso es importante que si ustedes pueden identificar que esta persona, este adolescente, este joven, está teniendo cambios de actitud, cambios en la forma de hablar, cambios en la forma de vestirse, algo le está pasando y algo está diciendo, es un comportamiento físico pidiendo ayuda. Y ustedes pueden hacer un montón, es sentarte y escuchar, es escucha activa. Yo a veces lo reto a mi esposo porque le cuento y se olvida. Y me enojo con él porque le cuento algo pero ya te lo conté. Y se olvida. De esa escucha no. Es una escucha de sentarse, mirarlo a los ojos y decir, ¿qué te pasa? Con todo el miedo que tengan, porque entiendo. Porque a veces dice, ahí la estadística decía, ¿no? Como que no tenemos los recursos. Tenemos un recurso enorme que son 2 oídos. Y esa persona que está pasando por la primera fase, el semáforo verde, la acumulación de conflictos, la falta de resolución de problemas, te está buscando a vos, que emocionalmente estás estable para poder ayudar a esa persona. Pero cuando está en ese encapsulamiento, que es el amarillo, ¿por qué? Porque evidentemente esta persona, este joven, este adolescente, esta persona nadie pudo escuchar, lo encapsula y dice, bueno, ya está, como que la crisis. Y pasa, y pongo ahí alerta al rojo, que son las fases 4, 5 y 6, que ahí sí se necesita una ayuda psicológica, una ayuda psiquiátrica. ¿Por qué? Porque empiezan los pensamientos negativos, empieza la idea suicida y empiezan los intentos fallidos de suicidio. Ahí sí nosotros tenemos que recurrir a una ayuda profesional. Pero para llegar a esa fase, vuelvo a repetir, y esto deben serlo grabado, tuvo que pasar por la primera y segunda fase, que ahí lo podemos prevenir en el semáforo verde para que no llegue al semáforo rojo. Entonces, ¿qué podemos hacer con toda esta información que yo le estoy dando? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos con lo que nos estás contando, Moni? Bueno, partiendo de la premisa de que hablar de suicidio no incita a hacerlo, sino que hablar de suicidio previene, partiendo de la premisa, chicos, chicas, hablar de suicidio previene. Tienen que hablar de suicidio y lo tienen que poner en palabras, suicidio, porque si no, no vamos a lograr el efecto que queramos hacer.
Es un mito que si yo hablo de suicidio, la persona va a su casa y va a empezar a buscar para suicidarse. Hablar de suicidio previene. Y vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque esa persona que se sentó con vos, que quizás estaba con una ideación suicida o quizás estaba pasando por un momento especial en su vida, mira, habló de suicidio. Fútbol, en la escuela, en una charla de la mesa, tienen que hablar de suicidio, tienen que hablarlo, porque hablar de suicidio previene, y entendiendo que las personas que piensan en el suicidio tienen un dolor inmenso adentro que no aguantan más, hablando podés ayudar y mucho. Lo vuelvo a leer. Entendiendo que las personas que piensan quitarse la vida tienen un dolor tan grande, que no aguantan más. Hablando podés ayudar y mucho. Podés ayudar un montón hablando. Otra de las formas también es saber que hay una ley nacional de prevención del suicidio. ¿Ustedes lo sabían? No. Bueno, sí, hay una ley. Esta ley, que hace 5 años que fue promulgada, es la ley 27.130, que es la Ley Nacional de Prevención del Suicidio. Entre otras cosas, ¿saben lo que dice? Es que una persona cuando está pasando por la fase 4, 5 y 6, que ya necesita una ayuda profesional, los tienen que llevar a un hospital, a una sala, y esa institución tiene la obligación de atenderlos, porque es ley. ¿Me explicó? Es ley, y contra eso no hay nada que lo refute. Vos te tenés que parar en eso, es una ley, y vos tenés la obligación de atender a esta persona que está ya con los intentos de suicidio, ideación suicida, y aún así no esté en la fase 4, 5 y 6 y esté arrancando en la fase 1 y ustedes están identificando, che, me parece que está hablando mucho de algo recurrente, pueden recurrir libremente a un hospital, a un nosocomio, a una sala, porque es ley. Tienen que tener el protocolo, ¿vieron cómo hay protocolo para todo? Protocolo de incendio, protocolo de abuso también, porque yo doy charlas y doy algo, pero nunca se habla, ¿no?, de esto del suicidio. Acá el 100% del auditorio no sabía que había una ley, porque no se visibiliza, no se habla de eso, pero hay una ley y es necesario que ustedes lo sepan. Esta ley dice que nosotros debemos acudir cuando creemos que esa persona necesita una atención profesional. ¿Y ahí dónde voy? Tienen que ir al hospital. Y ahí tienen y deben tener un equipo interdisciplinario donde tengan la capacidad para poder sostener a la persona que está pasando por este proceso. Otros son números que te pueden ayudar. Está la línea de prevención del suicidio, que es numeral 135, gratis, desde Cava y toda la Buenos Aires. Después está desde todo el país, hay un 0800-345-1435. Está la línea nacional para la urgencia en salud mental, todos los días, todo el país, 0800-999-091 las 24 horas. ¿Ustedes sabían que existía esto? Uno dice que sí, otro dice no. Lo tienen que tener como agenda, porque se van a encontrar con personas que están pasando por este proceso suicida. Es importante que ustedes puedan tener ese as en la manga para decir, bueno, la persona no va a poder llamar, porque justamente emocionalmente no está estable. Estás vos para llamar. No se asusten, no pasa nada. Solo lo van a atender y te van a preguntar el nombre y vos podés explicar con quién estás y te van a dar pasos a seguir. A veces nos cuesta mucho usar estos tipos de recursos porque, bueno, justamente estamos mal informados, o cuando queremos hacer una denuncia por abuso, no denunciamos porque me van a llevar preso a mí. Y no es así. Debemos, como ciudadanos, la ley dice que si tenemos algo, tenemos que hacer la denuncia y no pasa nada, quédense tranquilos, no pasa nada. Y acá pasa lo mismo. Estas líneas están hechas y funcionan, y hay gente capacitada que puede ayudarte un montón para poder ayudar a estas personas.
Y otra de las formas es informarnos, capacitarnos para prevenir y promover. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Hoy ustedes se están informando para saber qué es lo que hablamos cuando hablamos de suicidio, y la idea de esto es que se pueda promover. Que vos salgas de acá, que vayas a tu casa y te sientes con la persona que compartís la mesa y puedas sacar el tema. Hoy, tarea para el hogar es que se vayan a su casa o donde hoy se junten, tienen que hablar de suicidio. Ya se van con una información. Cada un suicidio hubo 20 intentos fallidos. Pueden ahí arrancar la conversación. ¿Sabes qué? ¿No? Y ahí empiezan. Pero hoy tarea para el hogar, se tienen que ir y tienen que llegar al lugar donde van a pasar hoy la tarde, la noche, es hablar de suicidio. ¿Saben por qué? Porque hablar de suicidio previene. Hablar de suicidio previene. Y yo no me voy a cansar de decir que hablar de suicidio previene. Hablando podemos hacer un montón. Y no solo hablar, sino también escuchar. Porque la persona que está pasando por este momento especial en su vida necesita ser escuchada. La sociedad está en un mundo, sistema mundo, que Satanás está ahí atacando, que no tenemos tiempo para nada, como lo dije. Pero nosotros podemos hacer y mucho, y hablar de suicidio previene. Y por último, muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Impactados, ¿no? Ahora sí. Ahora, ¿cómo están? Impactados, ¿no? Cuando pensaba un poco qué podemos compartir después de una charla, ¿sí? Saber que el suicidio es una realidad. Las estadísticas que Mónica nos trajo son abrumadoras, ¿no? Anoté algunos numeritos. 727.000 casos de suicidio en el 2021, 4.100 y pico en Argentina. Es algo que existe, no lo podemos negar, ¿no? Y que haya personas que tomen el suicidio como una opción es algo desgarrador, es algo que duele, ¿no? Tantas vidas que se pueden truncar en un proceso, ¿no? Como aprendimos, no de la noche a la mañana, pero llega un desenlace que es terrible. Y pensar ante esa realidad, ¿qué podemos decir? Que hay aún esperanza, que hay siempre un momento donde alguien puede actuar, vos podés actuar, yo puedo actuar, donde podemos aconsejar, escuchar, pero hay una esperanza aún mucho más valiosa y mucho más contundente, que es Jesucristo acercándose a esas personas. Recién, entre ellas, una de las cosas que decía es que en tu círculo íntimo hay personas que están pensando en el suicidio. Y yo me tomé el atrevimiento de pensar, acá hay muchos círculos íntimos. ¿Será que alguno de nosotros estamos pensando eso? En la Biblia también hay casos de suicidio, o no de suicidio, sino de intento de suicidio. Uno lo mencionaron, el de Elías. Sí, Elías también llegó un momento en su vida que dijo, Señor, quítame la vida. Pero como uno de los casos, algo de lo que ella dijo, el suicida no se quiere morir. Elías antes había salido de otro lugar porque no quería morir, pero después llega a esa situación de que sí se quiere morir. El rey Salomón también llega un momento en su vida ya cansado de tantas cosas, hasta que llegó un momento de decir, ya estoy hastiado de mi vida. Tenemos otra persona en la Biblia que también es un profeta, Jonás, que también por enojo, por desencuentros,
por diferentes circunstancias, dijo, me quiero morir. Así que no estás solo, tal vez, no estamos solos. O también puedes pensar a otra persona, decirle, no estás solo. Y esas personas han cambiado sus vidas y esos pensamientos cuando Dios intervino en sus vidas. ¿Sabe que el profeta Salomón, que ya estaba hastiado de su vida, y no le encontraba sentido a la vida, escribe en Eclesiastés que donde encontró el consuelo que temer a Dios y guardar sus mandamientos es el todo del hombre. Y eso habla de que él pudo entenderlo porque empezó a tener una relación con Dios. Y en la Biblia también hay otro caso que a mí me gustó cuando lo leí y siempre me impacta. Es la vida también de otra persona que tal vez puedas sentirte identificado vos. Yo en algún momento de mi vida me sentí identificado a él, te lo voy a confesar. Y cuando ella decía que por ahí uno, el suicida empieza a hacerse doler porque tiene dolores, a mí también me pasó. Y este hombre que está en los evangelios era un hombre que estaba desahuciado, despreciado. Es el ciego que está relatado, entre otros lugares, en Marcos, capítulo 10, del versículo 46 al 52, habla acerca de un hombre ciego, postrado, con un sentimiento de abandono, de desidia, sin tener un propósito en su vida. Pero no solo porque era ciego, sino porque él se sentía marginal, porque se sentía abandonado, sentía que si él se moría, nadie se iba a dar cuenta. Y así estaba él, todos los días, y la gente lo veía, y algunos lo saludarían, y otros lo ignorarían, otros los despreciarían. Y capaz que esa sensación es la que te pasa a vos también a veces, de sentir de que nadie te presta atención, de que nadie te escucha, de que nadie se preocupa por vos. Pero la vida de ese hombre, que fue tal vez muchísimos años así, tiene un punto de inflexión. Un punto donde viene la curva de esta manera, llega al punto de inflexión y cambia su rumbo. Es cuando Jesucristo se acerca a su vida. Y es hermoso cuando vemos esa historia de que cuando Jesús pasó cerca de él, no lo ignoró, como le hizo mucha gente, sino que al contrario, lo llamó, fijó su mirada en él, lo llamó, y la gente le dijeron a este hombre, levántate, tené ánimo, te está llamando Jesús. Y él se levantó al instante. Y eso es lo que yo te quiero compartir en esta tarde, en estos breves pensamientos. Tené ánimo, porque ante esa situación que por ahí puedes estar pasando, de abandono, de despreocupación, de dolor, de crisis, de problemas que no sabes cómo resolver, Jesús también está tal vez en esta tarde llamando a tu corazón porque Él te está viendo. Yo los veo todos ustedes, los veo lindos, los veo limpitos, pero Jesús ve el corazón de cada uno de nosotros, como lo vio el de Él. Y Él está llamando en esta tarde, ¿sí?, a tu vida, a tu corazón, diciéndote, vení, tené ánimo, tené confianza, porque yo puedo cambiar tu realidad. Y en un versículo que ya lo mencionaron, el de Mateo, el Señor Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados.
son cargas muy pesadas. Son cargas que no las podemos llevar solos. Tal vez alguno de ustedes haya pensado en algún momento este tema del suicidio como una opción de salida. O tal vez no, pero lo estamos estudiando y lo estamos conociendo para que vos también puedas ser una persona, alguien que puede dar una mano a alguien que sí lo está pasando. Pero saber que Jesucristo es el único que puede cambiar esa realidad. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por eso te dice, ten ánimo, Jesús te llama. ¿Y por qué podemos tener confianza en Él? Porque hay otro pasaje en la Biblia que habla de que Él sufrió también de tal manera las cosas que también te puede entender. Mira, te voy a leer un pasaje que está en Hebreos, en la Biblia, capítulo 4, versículo 15 y 16, que dice que tenemos un sumo sacerdote, una persona que intercede por vos y por mí, que comprende nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que dice la Biblia que nos podemos acercar con toda confianza al trono de la gracia de Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Por eso Él quiere acercarse a vos y se acerca a vos, porque quiere ayudarte. Y porque como Él pasó también un montón de momentos de críticas, de soledad, de desengaños, de traiciones, de problemas, me entiende, te entiende. Y hoy es tal vez el momento en que puedas decir, sí, Señor, nadie me está entendiendo, pero quiero probar con vos. Y Dios nunca te va a desengañar. Tal vez muchos de las personas que optan por suicidarse es porque han sufrido desengaños, han levantado la mano y nadie les dio bolilla, por decir de una manera, pero Dios no es así. Dios se acerca a vos para acompañarte, para sostenerte, para socorrerte, para cambiar tu vida. Hay un pensador, un neurólogo, filósofo, psicólogo, que se llama Viktor Frankl. Y él tiene una frase que dice, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, tenemos el reto de cambiarnos a nosotros mismos. Eso dijo él. Pero ¿sabes qué? El reto de cambiarnos a nosotros mismos es casi imposible cuando nosotros lo queremos hacer por nosotros mismos. No hay manera que yo pueda cambiar mi realidad de alejado de Dios si no fuese porque Dios se acerca a mí. El profeta Jeremías dice en uno de los versículos en Jeremías que ¿podrá el leopardo quitarse las manchas? No puede. Y así también nosotros, como lejos de Dios, si queremos cambiar las cosas por nosotros mismos no vamos a poder. Pero ahí está Jesús que dice, vení a mí. Yo puedo hacer nuevas todas las cosas, de modo que si alguno está en Cristo, está en mí, conmigo en su corazón, las cosas viejas cambian y todas se hacen nuevas. Así que te desafío en esta tarde a que puedas pensar cómo es tu vida, cómo estás delante de Dios. Y hay algo que lamentablemente nos separa de Dios y nos lleva a tomar malas decisiones y a tomar malos rumbos y a pensamientos que Satanás, que es el enemigo de nuestras almas, quiere que los tengamos. Es porque el pecado nos separa de Dios y también nos nubla la vista para poder ver a Dios que quiere actuar en nuestra vida.
Por eso pensemos un momentito que si hay algo en nosotros que tenemos que confesar y dejar delante de Dios, esta es la tarde ideal para poder hacerlo. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Él puede cambiar tu vida, cambiar tu realidad. Las circunstancias pueden ser desfavorables, pero si Dios está con nosotros, además de decir ¿quién contra nosotros? ¿Qué cosa Dios no puede hacer en tu vida cuando nos dejamos en sus manos? Te invito a que cierre los ojos, ¿sí? Y pensemos, si en esta tarde, hay algo que te hizo reflexionar en esta charla acerca del suicidio, pero también de las malas decisiones, de los malos caminos que a veces uno tiene delante y puede llegar a pensar en tomarlos. Además de pedir ayuda al que tenés al lado, sobre todas las cosas, pedir ayuda al que vino desde los cielos para dar su vida por vos y por mí, para rescatarnos de esta vana manera de vivir, de esta a veces vida sin sentido, cambiar nuestra realidad, darnos una nueva eternidad, una nueva vida a través de Jesucristo, porque Él puso su vida en una cruz para que por medio de Él podamos tener vida y vida eterna y un propósito donde Él nos llena, nos satisface y nos da la alegría de vivir. Y si hay algo que estás tal vez pasando en tu corazón, este es el momento para pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, yo no quiero seguir siendo así. Cuando Jesús se encontró con ese ciego y lo llamaron a que esté delante de él, Jesús le preguntó al ciego, ¿y qué querés que te haga? Y él pudo haber dicho, Señor, sácame de esta miseria, sácame de esta ceguera, lo cual hizo. Jesucristo lo sanó y le dio una nueva vida. También hoy está acá delante tuyo y te dice, Señor Jesús, ¿qué querés que te haga? Y vos puedes decirle, Señor, perdona mis pecados primeramente, pero también dame una nueva vida, una nueva manera de pensar, un nuevo propósito para mi vida. Dejarla en tus manos, porque yo solo no puedo. Necesito más de ti. Y Él lo va a hacer. Por eso te digo, ten ánimo, porque Jesús te llama. Depende de vos la respuesta que darás. Oramos y terminamos.